Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lorelei Volante de La Granja y Space de Chat. El día de hoy les voy a hablar de un tema por demás interesante. Probablemente nos llevemos dos pláticas, así que va la primera parte. Vamos a empezar por la historia del acercamiento del gato. Para entender cómo es que el gato terminó con nosotros, el gato doméstico está viviendo ahora con nosotros, tenemos que saber de dónde viene, cuáles fueron los motivos que lo orillaron a acercarse con nosotros y cuál fue la forma en la que se fue domesticando con nosotros y con algunas otras mascotas. Todo empezó hace unos 8000 años atrás, más o menos, en Chipre. En ese lugar encontraron unas tumbas y en esas tumbas había restos de un gato momificado. Pero ese gato no pudo haber llegado ahí, ya que endémicamente en ese lugar no había gatos domésticos. Quiere decir que este gato le pertenecía a alguien más y en algunos de los viajes ese gato terminó siendo momificado y puesto en esa tumba. ¿Cómo fue que esto sucedió? Nos vamos a remontar todavía un poco más atrás, probablemente unos 1000 años atrás, donde inició la civilización. Todo esto en Egipto. Egipto se conoce que fue ahí los primeros asentamientos. Fue cuando el hombre dejó de ser nómada y empezó a ser sedentario. Empezó a establecerse y empezó a crear grandes ciudades y en esas ciudades necesitaban tener grandes cantidades de alimento y de granos para toda la gente que se empezaba a sentar y ellos mismos a domesticarse. Cuando esto empezó a suceder, el gato se dio cuenta de que había granos y esos granos atraían a los ratones. Ellos no comen granos, pero comen ratones. Y se empezó a acercar porque fue una manera fácil de empezar a conseguir alimento. El gato proviene del gato africano y se fue domesticando y se fue haciendo una raza un poco más curiosa y un poco más tolerante hacia el acercamiento del ser humano. Con esta cacería, los egipcios se dieron cuenta que era un gran aliado y era importante tenerlo cerca porque no nada más cazaba ratones, llegaba a cazar también eh, algunos alacranes y algunas serpientes que se iban acercando conforme ellos iban derivando el río Nilo para tener agua en esas mismas ciudades. Llegó a ser tan querido por los egipcios que en algún momento de esa historia el gato fue perteneciendo únicamente a las familias reales y era venerado y era conocido como si fuera un dios y un guía espiritual. Era tan venerado que estaba prohibido maltratarlo. Aquel ciudadano egipcio que fuera cachado, que hubiera maltratado a un gato, era sujeto de pena de muerte. Solamente los faraones, los de las familias reales y los arquitectos, que eran los que diseñaban las pirámides, eran los que tenían permiso de ser eh, momificados junto con sus gatos, ya que sus gatos los iban a proteger y los iban a guiar hacia el inframundo. Los faraones, dentro de sus pergaminos y en todos los pasajes de las tumbas, iban poniendo sus historias y en esas historias siempre aparecen también imágenes de los gatos, ya que eran personajes importantes. Eh, hay un cementerio bueno, había un cementerio de gatos en una ciudad que en aquel entonces se llamaba Bubastis, ahora se le conoce como Tel Basta, y ahí es donde se han encontrado más sarcófagos con gatos. Una vez muertos los gatos, fueran de la familia real o no, tenían que ser llevados a esta ciudad y los sacerdotes se encargaban de embalsamarlos y de ponerlos en pequeños sarcófagos, unos de materiales muy importantes como mármol, oro y otros algunos llevaban también piedras importantes, valiosas en su interior. Y siempre estaban representados como alguna deidad. De hecho, hay muchas leyendas y una de ellas sobre los gatos y una de ellas es que el dios egipcio Ra, que era el dios del sol y era uno de los dioses más importantes, todas las noches luchaba contra el dios Apep, que era el dios de la muerte y era el dios que reinaba por la noche. En esa batalla, el dios Ra, convertido en un gato, peleaba con Apep, que se convertía en una serpiente, y noche a noche le ganaba el gato. Y esto pintaba el cielo de rojo y era lo que brindaba un nuevo amanecer. Todo esto son leyendas y todo lo que está escrito en las civilizaciones como los griegos y como los romanos y como los egipcios se fueron pasando y se fueron quedando como leyendas porque al final de cuentas fueron desapareciendo la cantidad de dioses. Sin embargo, esto no quita que el gato sigue manteniendo una, pues,
una forma de ser mística y una forma de ser muy inescrutable. En aquel entonces, por lo que se ganó el espacio dentro de los dioses, fue porque sus ojos que tienen la capacidad de dilatar sus pupilas a un grado exorbitante y además mantiene una visión prácticamente perfecta durante una oscuridad cerrada. Además de que casi siempre, el 90% de las veces, el gato cae de pie, lo cual hacía pensar a los egipcios que el gato tenía propiedades mágicas que le podía conferir este tipo de situaciones. De momento, le vamos a dejar hasta aquí. En la siguiente cápsula les vamos a hablar un poquito más de cómo es que se fue terminando de domesticar, qué otras leyendas tuvo el gato, qué fue lo que lo llevó a la ruina y qué fue lo que lo volvió a alzarse como si fuera un ave fénix y no un gato de lo que estamos hablando. Por mi parte es todo de momento, les recuerdo los teléfonos, es 442-220-8821. El teléfono de urgencias es 442-447-1142. Estamos ubicados en Pie de la Cuesta, en la Plaza Las Palmas, número 5090, local 8, de lunes a viernes. En estos momentos de contingencia nuestro horario se recortó un poco, es de 8 a 6 de la tarde únicamente y los sábados de 8 a 3. Cuídense mucho, no salgan de casa si no lo necesitan. Nos vemos en la siguiente cápsula.